Buenos días. Muchas gracias. Lo primero, por estar en la Universidad Camilo José Cela, que nos acoge, y a Covite especialmente por haberme invitado a estas jornadas. No es la primera vez que participo en actos de Covite y de las víctimas del terrorismo. El último me parece que fue hace año y medio, en 2012, en el Escorial, en un curso de verano. Y la verdad es que para mí es un honor estar con vosotros y estar con las víctimas. Como escribí hace ya muchos años, habéis sido en la democracia los defensores de la libertad de todos nosotros, porque en el momento en que en una parte del país se están vulnerando todas las libertades democráticas, nos afecta a todos y a cada uno de los ciudadanos. Así que muchas gracias por invitarme. Y bueno, yo voy a hablar, ese título, El valor de la historia para evitar que la tragedia se repita, es un título puesto por Covite, y que cuando lo recibí dije, bueno, pues muy bien, porque no, la verdad es que he escrito todo lo que he podido sobre esta cuestión. He participado, como decía antes, en seminarios y jornadas, y no sabía un poco por dónde enfocarlo. Y el título que me habéis dado pues me ha servido para centrarlo. Se decía clásicamente que la historia era maestra de la vida. Bueno, que la historia enseña, estoy convencida de ello, cuando se estudia, cuando se ven los errores y el zigzag. Otra cosa es que aprendamos de ella, y eso lo digo siempre, al menos directamente. Aunque estoy segura de que una buena enseñanza de la historia, enseñando eso, los errores y los aciertos, podría servir por lo menos de modelo, de ejemplo para el futuro, pero es por lo menos para estar alerta respecto a algunos errores graves. La experiencia nos demuestra que se es muy reacio a cambiar los marcos de referencia, a entender la realidad de otra manera que de los datos, de los prejuicios que más o menos se difunden. Como escribió irónicamente Hannah Arendt, las enseñanzas de la historia no es que sean solo crípticas muchas veces, es que son como el oráculo de Delfos. Es decir, que a veces, a partir de una experiencia histórica, puede interpretarse en una cosa y su contraria. Pero en cualquier caso tenemos que asumirlo, en cualquier caso tenemos que ir a la historia, pues sin ella el pasado es un entramado en el que pasado, presente y futuro están sólidamente entroncados, y en ello se desarrolla la vida humana. Permítanme unas breves anotaciones recordatorias. La historia forma parte de la cultura humana desde el origen de los tiempos, en el sentido de que es una de las formas de dar significación al origen de los seres humanos y a su desarrollo en el tiempo. Por ello, sus formas originales han sido multiformes, y aunque naturalmente no voy a detenerme en ello ahora, sí quiero recordar aquí nuestra historia, digamos, el sentido de nuestra historia occidental, que está formateada por dos grandes pivotes, por la tradición clásica griega y por la tradición judeocristiana, por el pensamiento hebreo. Es muy breve, no les voy a cansar con erudición, pero me parece que es importante recordarlo. En la tradición clásica griega, la definición que dio Heródoto, el padre de la historia, sigue siendo verdaderamente ejemplar, aunque él naturalmente mezclaba la ficción y la realidad, lo que conocía y lo que había escuchado, etc.
pero decía en sus 9 libros sobre las guerras médicas, decía que exponía sus investigaciones, y cito ahora literal, para que no se desvanezcan los hechos de los hombres y no queden sin conocerse sus grandes y maravillosas obras, así de los griegos como de los bárbaros, y sobre todo la causa por la que se hicieron la guerra. Y aquí están las principales notas de toda historia objetiva, de historia de los hechos y de su sentido. Las principales premisas. Se trata de la historia de ganadores y perdedores, se trata de hablar de los vencedores y de los vencidos cuando los hay. Se trata también de un relato en donde la causa es fundamental. No hay hechos puros y duros, no hay hechos mostrencos que uno pueda percibir directamente, sino es a través de los marcos de referencia que tenemos en nuestro cerebro. Y por eso hay que analizar las causas, hay que penetrar mucho más de lo que en la significación de los acontecimientos para poder entender. Y, por lo tanto, esa historia occidental, formateada, si me permiten la expresión de nuestras redes, ¿no?, o de nuestros aparatos actuales, por esa espléndida tradición clásica, por Heródoto y por Homero, podríamos decir que es la Ilíada y la Odisea, sino ponerse en el lugar de los otros. Cuando leemos la Ilíada estamos más de parte de los troyanos, de los perdedores, que de los arios, que de los ganadores, porque hay esa empatía, ese poderse poner en el lugar de los otros. Y también decía la tradición judeocristiana el sentido del tiempo lineal de los hebreos frente al circular de la tradición clásica. Eso de que la historia se repite, ¿no? Bueno, todos conocemos la frase, como siempre expresiva, que le gustaba a Marx, la historia se repite, la primera vez como tragedia y la segunda como farsa. Desgraciadamente, se repiten hechos que son siempre tragedias, cuando son violentos, como vamos a ver. Pero hecho este recuerdo, volvamos a ese valor, a veces dudoso, de la historia para que no se repitan tragedias, a analizar algunos elementos de su fracaso en tal sentido. Hago otro pequeño inciso en el sentido de que no podemos vivir sin la tradición y la cultura. La antropología científica, la neurobiología actual han demostrado que hay dos cosas sin las cuales el ser humano no puede sobrevivir, que es en soledad y con ausencia de significado. Es decir, todas las especies, un perro, pongamos por ejemplo, que muchos tendremos, aquí tendremos, yo soy de las que tienen perro de toda la vida, un perro le separas de la camada y acabará siendo perro, acabará ladrando, aunque no lo haya oído nunca. A lo mejor tiene alguna rareza por separarle de la camada, pero nada más. Un ser humano, si se le separa de su camada, de los propios humanos, jamás llegará a ser un ser humano. Esto es importante porque, bueno, a partir del siglo XVIII, que es cuando estos temas empiezan a ser, por los ilustrados, algo que importa mucho, está toda la experiencia de los niños salvajes, sobre todo hay una documentación preciosa que tenemos de Jean Itard sobre el salvaje del Aveyron, un niño selvático que apareció en los bosques de Francia en el siglo XVIII, que se había perdido de bebé o le habían abandonado, le habían criado los lobos y cuando le encuentran le llevan a la civilización y empieza un aprendizaje, intentan que el niño pues aprenda a andar, lo primero, y a hablar.
ninguna de las dos cosas la consiguió nunca. Fue bípedo con dificultad, en cuanto podía, pues volvía a ponerse en la postura de las cuatro patas, ¿no? Y el lenguaje, que es el gran instrumento que define nuestra especie, la palabra, hay algo que nunca pudo aprender. Le enseñaron, pudo empezar porque para eso tenemos genéticamente preparadas las cuerdas vocales, ¿no? Pudo aprender a decir palabras, pero nunca pudo en el lenguaje saber el aura metonímica, diríamos, que rodea las palabras. Por ejemplo, esta copa es una copa para beber agua, que puede definir cualquier copa, pero también yo la puedo utilizar, pues, por ejemplo, para tirársela a alguien como un instrumento o la puedo utilizar de pisapapeles. Es decir, el aura metonímica que hace que una copa es una copa, pero es muchas más cosas, y por lo tanto, esto es dicho así muy ligeramente, ¿no?, la capacidad de abstracción y de posibilidad de generalización y de comprensión que tenemos en la palabra los seres humanos. Eso el pobre niño del Aveirón jamás pudo. Un vaso no existía, era el vaso el suyo. No podía identificar algo que nos parece que aprendemos de pequeños sin darnos cuenta. No podía identificar otro vaso, o sea, no podía nombrarle, sino únicamente el que de forma directa podía utilizar. Es decir, la importancia, por lo tanto, de estar con los otros, y de ahí el estar. Tenía yo un maestro, no quería olvidarle, que siempre no fue directo, pero fue indirecto a través de Díez del Corral, a través de don Luis Díez del Corral, Nicolás Ramiro Rico, que explicaba siempre: primero es la sociedad y luego la soledad. Es decir, primero nos socializamos y luego ya en nuestra cultura, sobre todo, pues conquistamos la soledad en el sentido de la individualidad, de la autonomía moral que tenemos en estas sociedades, al final, democráticas. Y la otra, unido a esa socialización, a esa necesidad de estar con los otros para ser un ser humano, está la necesidad de significado. De ahí el lenguaje, la narración, la historia, la palabra, fundamental. Es decir, la necesidad de dar un sentido a las cosas, a la existencia. Ya puede ser un sentido mítico o racional, mágico o científico, pero siempre necesitamos una explicación, siempre necesitamos una referencia, un significado de las cosas. Para el presente y para todo lo que nos va pasando necesitamos esa significación para lo inesperado. Como me gusta recordar, como señalaba Nietzsche muy agudamente, el ser humano puede soportar casi cualquier cómo cuando tiene un porqué. Y eso, en fin, la historia lo demuestra una y otra vez. Así pues, ese aprendizaje humano, esa posibilidad de ser humanos, es transmitida biológica, pero especial culturalmente. En eso quería insistir. Y entonces volvamos a la historia, que es una parte de esa socialización, de esa cultura, de esa necesidad de significado, sin la cual no podemos vivir. Volvemos a la historia, que nos enseña siempre, estoy convencida, pero como nuestra vida individual, con sus aciertos y sus errores, sobre todo sus errores, no aprendemos fácilmente. Yo diría que llegamos a aprender, los seres humanos en general, por la experiencia, por el dolor,
por el sufrimiento, por los errores más que los aciertos, aunque estos también, yo no soy catastrofista, ni mucho menos, ¿no? Pero la historia es siempre dolorosa. Max Weber siempre hablaba de la injusticia ética de la historia, ¿no? La historia no tiene sentido fuera del que nosotros damos, ¿no? La historia ya hay desde Platón, ¿no? El decir que el injusto sale muchas veces beneficiado, ¿no? Más que el justo. Nunca hay ganancias absolutas. Es indudable que hemos mejorado a pesar de todo, y más estas nuestras franjas generacionales en esta época, finales del XX y el siglo XXI, y más siendo mujeres en esta cultura, etcétera, etcétera. Pero digamos que se mejora en unos aspectos y se abren otros frentes, se abren otros desafíos, se abren otros problemas. La historia, decía Norbert Elias en una definición que a mí me gusta mucho, es nacida de planes de todos, pero no planeada, movida por fines, pero sin un fin. Lo que tiene una parte positiva muy importante, al ser siempre una historia abierta. Cuando uno entra en cada periodo histórico, a mí me impresiona siempre las crónicas de los coetáneos, ¿no? Porque se da, por un lado, el leitmotiv, el tópico, bueno, desde las tablas hititas, casi, ¿no?, de decir que su época es la peor, que su época está en una crisis permanente, que los valores se están perdiendo, que el materialismo y el egoísmo es lo que prima, que los jóvenes no siguen a los mayores, pues hay que tener mucho cuidado en las definiciones generalistas, ¿no? Y por otro lado, también se da al mismo tiempo la idea, incluso algunas veces en la historia de España, a pesar de que existe un pesimismo clarísimo en los principales pensadores, por ejemplo en el siglo XVII y en otros momentos de la historia, pero al mismo tiempo siempre se piensa que hay cosas que son tan absurdas, que son tan negativas, que no pueden pasar. Y en la historia van y pasan. A mí me impresionó siempre en la guerra civil española del 36, cuando uno lo mira desde ahora, está claro todo lo que estaba cayendo y desde luego desde el 34 no parecía posible que se pudiera evitar la guerra. Yo estoy con don Julián Marías, que la guerra era evitable. Como todo en esta vida, podemos hacer cosas para evitar la catástrofe, pero a partir de ciertos umbrales la bola se desliza a tal velocidad que ya no podemos, ¿no? Entonces, esa etapa del 34-36, cuando la estudiamos los historiadores, vemos que se ha llegado a unos umbrales en que ya el odio, el enemigo, las partes extremas están dispuestas, están deseando la guerra, ¿no? Por cierto, me permito recomendar un librito que se ha publicado hace un año y medio o algo así, no lo he traído, de Julián Marías, con un prólogo de Juan Pablo Fusí, que se llama La guerra civil, cómo pudo ocurrir. Es una cosa muy breve de Julián Marías, que escribió hacia el año 84, cuando ya le empezaba a preocupar, desde luego, el País Vasco y los conflictos que se estaban generando y la significación que se les estaba dando. La significación de que, bueno, desde luego, el año 84 se empezaba a hablar de terrorismo, pero hasta entonces se hablaba de los violentos. O sea, yo estudié en un momento dado, que me lo pidió una editorial, una serie de discursos anuales respecto al planteamiento anual,
y no se hablaba de terrorismo, no se pronunciaba la palabra terrorismo, ¿no? Se hablaba de violencia. Bueno, la violencia es otra, puede ser violento, pues eso, tirar la copa y es muy distinto que el asesinato. Pero bueno, no quiero perderme, pero el opúsculo de don Julián Marías es muy, vamos, se lee media tarde y ya le preocupaba en esos años la significación que se estaba haciendo respecto a lo que nos estaba pasando. Y el prólogo de Juan Pablo Fusi no tiene desperdicio, o sea que lo recomiendo muy, muy vivamente, ¿no? Bueno, iba a intentar insistir en que esa incertidumbre, esa estructura siempre abierta, es la que que tiene la historia, es la que nos permite nuestro espacio de libertad, de no aceptar un determinismo biológico estricto, un sometimiento total a la naturaleza, sino la posibilidad de ejercer nuestro análisis y nuestra decisión. Es ese juego de la vida que señalaba un clásico, Dilthey, que decía que cada uno de nosotros nos movemos en un conjunto de necesidad, azar y carácter, es decir, de un determinismo, no elegimos dónde, cuándo nacemos ni en qué familia, en ese sentido estamos por lo menos muy condicionados, no lo podemos cambiar, lo imprevisto que surge azarosamente, que existe en la historia, y la voluntad o carácter que, como decía Heráclito, al final el carácter es el destino, pero es lo que nos permite, en ese juego complejo, oponernos a estos violentos, a estos terrorismos. Ahora vuelvo a ello. Lo que sí quería es que en ese juego de azar, necesidad, carácter, el énfasis pues depende del contexto histórico, se marca más en un aspecto en otro. En un contexto religioso, por ejemplo, pues la providencia es la que determina todo, o los dioses juegan con los seres humanos en las culturas anteriores, aunque los griegos, de los que descendemos, siempre defendieron que el hombre es más fuerte que el destino, es decir, que el hombre además alcanzaba su dignidad precisamente más que los dioses porque era mortal y sin embargo hacía como si no lo fuera y construía constantemente. En un contexto humanista la voluntad, el carácter es el elemento fundamental. En un contexto de cambio incierto pues es la fortuna, el azar, recuerden a Maquiavelo y en ese momento del Renacimiento tan difícil. O en un contexto actual cada vez más biologista, porque genético, porque realmente se están descubriendo aspectos muy importantes, tendemos de nuevo a un cierto determinismo. Porque en el fondo, qué tranquilidad pensar que nacemos de una manera, que no tenemos nada que hacer, que no es nuestra responsabilidad lo que ocurre, sino que de alguna forma estamos programados para ello. Yo creo que hay que rebelarse contra esa idea siempre. Bueno, a lo que quiero llegar es que aparte de que estudiándola objetivamente aprendamos algo práctico de la historia, para empezar un cierto distanciamiento sereno para poder pensar mejor en el presente, yo creo que con la historia ocurre algo parecido como con los clásicos. En la estela de Italo Calvino, hace pocos días leía unas memorias de un excelente escritor y editor, Mario Mušnik, que decía cómo cuando vamos a los clásicos nunca nos cansan, siempre piensen en el Quijote, por ejemplo, ¿no? Siempre se encuentra algo nuevo, siempre hay cosas. No es tanto que leamos nosotros a los clásicos, sino él decía muy gráficamente, son los clásicos los que nos leen a nosotros, es decir, nosotros aprendemos con la experiencia, aprendemos con la vida, aprendemos con los errores, y cuando vamos a esos textos clásicos nos dan
claves con las cuales podemos dar significación a todo eso que nos está pasando. Y en la medida que evolucionamos a lo largo de la vida, no nos cansan, por eso son clásicos, porque de alguna manera están relatándonos nuestras propias vivencias. Bueno, pues yo creo que algo así, me pregunto si algo así pasa en parte con la historia, ¿no? La buena historia, la historia verídica, objetiva, que nos lee nuestra experiencia y nos devuelve el sentido de lo vivido y sentido. Porque la historia no es simplemente la que registra los acontecimientos, sino los ecos de esos acontecimientos. En alguna ocasión, en mi discurso de ingreso en la Real Academia Española, siguiendo a Bloch y a la mejor historiografía que hemos tenido del siglo XX, yo definía la historia como un estudio que une la imaginación con disciplina. Es decir, la realidad mostrenca, en bruto, como decía antes, no es percibida por nosotros más que a través de un marco de referencia, más que a través de un sentido, de una narración. Y efectivamente esto es lo que estamos, y por eso estamos también esta tarde aquí, porque se está intentando una narración de los hechos diferente, con una interpretación que no es verídica. Por eso, incluso en la buena ficción, en las buenas novelas, hemos escuchado al siempre lúcido Vargas Llosa. También en la ficción se puede decir la verdad de las mentiras, pero de otra manera. La historia es absolutamente fundamental porque siempre tiene el control de los hechos. Ahora que mencionaba Vargas Llosa, recordaba, por ejemplo, también en eso que él llama la verdad de las mentiras, un libro de cuentos que supongo que muchos de ustedes conocen y que se refieren al País Vasco y a estos años de plomo de ETA, y que creo que a veces la literatura expresa más profundamente el sentido individual de las gentes. Es el libro de cuentos de Fernando Aramburu, Los peces de la amargura, ¿no? Que realmente debería ser de lectura obligatoria en las escuelas. Por ejemplo, eso sería un procedimiento frente a toda la falsedad o demagogia respecto a ETA, ¿no? Esas historias de ciudadanos vascos destruidos por una banda terrorista asesina. La historia, por lo tanto, es narración. Forma parte, configura a su vez un mundo significante, pero se diferencia de otros tipos de escritura, de la ficción sobre todo, por estar sometida al control de los hechos, a las disciplinas obligadas de la crítica y de la interpretación de los documentos, y por el imperativo ético profesional de la búsqueda de la verdad. La verdad con minúscula, la verdad que es abierta, que en la medida que se tienen más datos se puede ir ampliando en el estrato que le corresponde. Sabemos, siempre recuerdo a Castilla del Pino explicando los diferentes tipos de verdad, ¿no? Según nos estamos refiriendo a la ciencia, nos estamos refiriendo a la vida humana o a la historia. Pero lo que es clarísimo, lo que es importante, es que en historia no cualquier cosa puede ser dicha. La historia como relato razonado, comprensión y explicación, como disciplina que se pregunta por qué los seres humanos actúan de una manera y no de otra, con qué utillaje mental y material. La narración histórica no es matemática, pero tampoco es arbitraria. Insisto, está sometida al control de los hechos. Y eso es muy importante. Hay hechos que no se pueden negar. Los hechos de unos asesinatos de ciudadanos en plena democracia es algo que debe estar constantemente reiterándose, como el límite a donde podemos llegar. Decía Hannah Arendt que cuando los hechos son sustituidos por las opiniones hay que salir corriendo, y que eso fue lo que le pasó en Alemania.
Y, insisto, ese control de los hechos existe, es el mundo 3 popperiano, ¿no? El mundo material, el mundo que recoge lo que los seres humanos han hecho y han pensado y han objetivado en obras, en acciones, y que podemos conocer y contrastar. La historia, eso, el descrédito que se ha intentado, hay que desconfiar del que dice que da igual cualquier historia. Hay que desconfiar porque lo que sustituye a la historia es exclusivamente ya un discurso interesado del que lo hace. La historia ha enseñado a través de los errores humanos. Pues en ocasiones sí. Por ejemplo, pensemos en la historia de España contemporánea, para no remontarnos demasiado atrás. Ya lo creo que aprendieron los liberales que hicieron la Constitución de 1837. Ahora que después va a venir Pedro J., que ha hecho un magnífico libro sobre el trienio liberal, y ahí lo explica muy bien, esos personajes que ha contado Pedro J. en su libro de la desventura de la libertad, que son los radicales, tanto los liberales moderados como los liberales exaltados del trienio liberal, ya lo creo que aprenden cuando vuelven en 1837. Hacen la primera constitución de consenso hecha por radicales que habían sido radicales de izquierda. Hacen una constitución que es modelo después incluso de las moderadas del 45, etc. Ya lo creo que aprendieron en 1875, en la Restauración, la derecha y la izquierda a llegar a un acuerdo para evitar que la alternancia en el poder fuera siempre a través de golpes de Estado, de golpes militares, de revoluciones, de violencia. Ya lo creo que aprendieron después de ello. Cánovas y Sagasta, ¿no? Ya lo creo que aprendieron, desde luego, los españoles de la transición, y sobre eso he escrito tanto que no quiero repetirme, ¿no? Pero donde no hubo, yo siempre me ha parecido como historiadora clarísimo que precisamente porque se tenía muy en cuenta la historia reciente de España, precisamente por eso se hace la transición, no por olvido, sino todo lo contrario, para que no se volviera a repetir lo que decía Julián Marías de la guerra civil, como pudo ocurrir, ¿no? Por lo tanto, sí que, bueno, traía algún recorte y se ha hablado antes, ahora con la Primera Guerra Mundial está todo el mundo explicando la barbarie que fue, el suicidio que fue para Europa. ¿Se aprendió de la Primera Guerra Mundial? Se aprendió sobre todo en la Segunda, porque la Segunda fue continuación de haber cerrado mal la Primera, ¿no? Entonces, se aprende, ahora se aprende con mucho dolor. Vuelvo a lo que decía antes, a que la historia es dolorosa, a que la injusticia ética del mundo existe y para lo cual pues hay que ser constantemente fuertes y mantener la lucha. Antes, cuando veníamos para acá, yo decía que había que hacer lo que decía don Julián Marías, por mí que no quede. Entonces, intentar en ese sentido. Y aquí creo que toca hablar algo de lo que hoy nos convoca, de ETA, del elemento que cuando se escriba la historia con cierta distancia, estoy convencida que aparecerá como el contaminador maligno de toda la democracia. Es decir, hay cosas en este momento, problemas que tenemos en otras partes del territorio español, problemas en educación, problemas en varios sectores, que creo que han sido indirectamente, de alguna forma, alimentados por ese monstruo que hemos tenido ahí, ese chantaje de lo que ha sido ETA. Hay que recordar bien sus orígenes, sus crímenes, su falta de arrepentimiento, que seguimos con esa falta de arrepentimiento, su carácter totalitario.
porque sus crímenes han ocurrido en plena democracia y hay que recordar todo eso para escribir la narración histórica verdadera y objetiva, y no el intento que estamos viendo de equiparar a víctimas y a asesinos, contra los falsos relatos, contra las historias ideologizadas, demagógicas y emocionales. Tengo por aquí, que naturalmente no lo vamos a ver, pero no he podido, por menos de traerlos conmigo, algunas declaraciones, pues, alrededor, además de los casos de Juana, de Bolinaga, que todos ustedes conocen también, tan escandalosos, viniendo de quien vienen en cada momento, por mucho pragmatismo político que quieran componer. Y entonces, ante esto, que es realmente pues un Lehendakari procedente de la izquierda, si olvidamos el asesino dejará de serlo. Hay tales escándalos en las cosas que aquí se dicen y que tienen repercusión y que desde luego para las generaciones jóvenes es gravísimo, que yo he vuelto a echar mano de un librito del año 2001, porque a veces cuando se dice que no se ha hablado, claro que se ha hablado. Ahí está Vargas Llosa, ahí está Fernando Savater, ahí están todos ustedes diciendo año tras año, escribiendo todo el tiempo sobre esto. Lo que pasa es que no se ha querido escuchar. Habrá que seguir, pero he echado mano de este libro de José Varela Ortega, uno de nuestros mejores historiadores de contemporánea, junto con Juan Pablo Fusi, que escribió, recuerdo perfectamente que me contó cuándo lo iba a escribir. Él veraneaba siempre en San Sebastián, estaba en la playa en el año 2000 más o menos, debió ser, o el año 99, y estaba hablando de política. Y entonces los amigos que le rodeaban, que vivían en el País Vasco, le dijeron: por Dios, Pepe, no hables tan fuerte, que nos van a oír. Y en ese momento dijo: ¿qué está aquí pasando? Hay que poner pies contra pared, ¿no? Estamos en un estado, estamos en una situación, en un contexto totalitario, en un contexto en el que nos convertimos en lo que algún autor importante, hablando de Alemania, llamaba susurrantes, ¿no? O sea, se habla en susurros para que los otros no oigan, hablan en susurros los delatores que siempre andan en estos contextos difíciles y totalitarios. Bueno, José Varela escribió este libro con un prólogo de John Juaristi que se llama Contra la violencia, que era un poco en esos años, ya digo, que hablar de terrorismo, cuando uno repasa los discursos de Estado, ¿no?, me impresiona mucho, ¿no? Sí se habla de las víctimas, pero no se menciona terroristas, ¿no? Y desde luego no se menciona asesinos. Bueno, pues José Varela escribió, lo importante es el subtítulo, Contra la violencia, a propósito del nacionalsocialismo alemán y del vasco. Está claro del carácter totalitario del nacionalismo. ETA, escribía Juaristi, y entiendo por ETA el complejo integrado por el grupo terrorista y sus organizaciones subalternas, es el producto de una sociedad y de una época. Una sociedad y una época en la que apareció ETA cuando apuntaba a la expansión de las clases medias, es decir, al socaire de la política desarrollista. Apareció cuando parecía imaginable una cierta liberalización del sistema político franquista, y sus primeros pasos coinciden con la revolución en las costumbres y la apertura cultural de España a la influencia de la Europa liberal que caracterizaron la década de los 60.
ETA surge como un movimiento armado del nacionalismo vasco cuando las demás fuerzas de la oposición clandestina deciden apostar por una salida pacífica de la dictadura. El objetivo declarado de la nueva organización fue hacer imposible esta salida. Se hizo posible, pero como sabemos, las escisiones, etcétera. Mi querido, alguien que acabé siendo muy amiga de él, de Mario Naindía, lo contaba muy bien. Él fue del grupo, como sabemos, que rechazó las armas, pero ETA detesta la democracia, en fin, ETA es franquismo desdoblado, un totalitarismo sincrético, porque su ideología combina racismo nazi y estalinismo. Y aquí hay en este librito de Pepe Varela algo muy importante, que es la responsabilidad de una izquierda que en el péndulo antifranquista no consideraba que ETA era un fenómeno que se reproducía de otra manera contra la democracia, sino que lo consideraba como un antifranquismo que no lo fue. Así pues, y ya para, no sé en qué momento estoy ya de tiempo, pero en fin, no quiero cansarles más, sí quería insistir en algo que otras veces hemos hablado, sobre la justicia y la piedad. Es decir, sobre la necesidad de justicia y la necesidad también de que en un momento dado hay que partir de un punto cero para las próximas generaciones. Bueno, este tema yo lo traté sobre todo cuando surgió de repente esa idea nefasta, porque despertó unos fantasmas que no existían, de una memoria histórica sesgada que en aquel momento, y lo escribí así y lo sigo creyendo, ponía en bruma justo lo que estaba pasando en ese momento. Las víctimas reales eran las víctimas del terrorismo, las víctimas de ETA. Y de repente nos íbamos a las víctimas de la guerra civil, que de alguna manera eso en la transición, mejor o peor, y que estaba bien recordarlo y desde luego dar a cada uno el final digno de sepultura, de lo que fuera, pero como recordarán ustedes, se hizo de forma muy sectaria, dividió más que unió. Desde luego fue una de las guindas que culminaron un poco ese sentimiento de enemistad que hay en el país, y porque, claro, la historia como conflicto interesa mucho a los totalitarios. La historia es, por definición, conflicto, porque si no sería la paz de los cementerios. No hay que asustarse del conflicto. Lo que importa es que haya instituciones y haya partidos políticos y haya ciudadanos que, de alguna forma, canalicen esas diferencias, esos conflictos que lógicamente tiene que haber, porque tenemos distintas apetencias, distintos caracteres. El problema es cuando se parte de que la sociedad son buenos y malos y es una lucha maniquea a muerte, ¿no? Por eso, en ese sentido, es importante que se pelee contra ello, ¿no? Yo siempre insistí en los escritos entre la diferencia entre las víctimas de la guerra civil o Irlanda, que ha sido uno de los modelos que ETA quería, donde existían dos grupos totalmente armados en una guerra civil, que las víctimas del terrorismo ETA, ciudadanos absolutamente indefensos e inocentes por definición, y que sin embargo se les asesinaba en un Estado de Derecho. Además, con una organización y un entorno, recuerden aquello de las nueces que caen del árbol que mueve ETA, ¿no? Como alguien dijo con el mayor cinismo,
refiriéndose a esos chicos, ¿no? Esos chicos que solo se puede comparar con el nazismo y también con los criminales estalinistas. García Cárcel, otro gran historiador que tenemos, modernista, pero que también ha tratado estos temas, señala en uno de sus libros y en algunos de sus artículos que ha faltado y sigue faltando en España una crítica del estalinismo. Hemos estado tan centrados en su época con la dictadura franquista, que efectivamente duró 40 años, pero no es lo mismo la dictadura de los años 40, del momento de la posguerra, que la del desarrollismo de los 60, que el tardofranquismo que hemos vivido, que yo, por ejemplo, viví en la universidad ya en plena enfrentamiento y que efectivamente había una represión si te metías en política, como se decía, pero desde luego no tenía que ver con el totalitarismo. Escribía García Cárcel: hay una ausencia aquí de cualquier signo de autocrítica de lo que fue la incidencia del estalinismo en nuestro país. El franquismo ha servido de extraordinaria coartada histórica para tapar vergüenzas previas entre la izquierda de nuestro país. A verlas haylas, pero muy bien cubiertas. Es significativo que se haya querido identificar lo que pasó en España hace 70 años con los casos de Uruguay, de Chile, de Argentina en los años 70, que eran golpes militares que dieron paso a dictaduras sangrientas. Diferentes salidas en cada uno de los países y que no tienen nada que ver. Por lo tanto, hacer hincapié en estos aspectos es importante, porque todavía ahora vuelve a resucitar esto, ¿no? Vuelve a resucitar las razones políticas que tenía ETA y sus asesinatos. No hay más razones políticas que hacerse con el poder y hacerse además con un poder totalitario. Y termino con una referencia a uno de los pensamientos más lúcidos del siglo XX, que es Hannah Arendt, ¿no? Ya lo traté en alguno de los seminarios que hemos tenido de estos temas, pero quería recordárselo muy brevemente. Hay ciertos tópicos que son muy peligrosos, ¿no? Y que Hannah Arendt ya hace muchos años, con motivo de lo que había ocurrido en Alemania y también con lo que ella ya empezaba muy lúcidamente a ver que suponían la URSS y los estados soviéticos, Kolyma, etcétera. Todavía no estaba publicado, pero ella ya tiene alguna de estas cosas. Hay ciertos tópicos que hay que rechazar tajantemente, porque son falsos. O sea, por ejemplo, el todos somos culpables. La falacia extrema. Todos somos culpables supone que nadie es culpable. Se diluye la culpabilidad. Para empezar, Hannah Arendt distingue muy bien lo que es responsabilidad y lo que es culpa. Son cosas diferentes. Y en la culpa hay grados. Y ambas, tanto la responsabilidad como la culpa, son individuales, nombres y apellidos. Aquí nada de que todos, dice textualmente, existe una responsabilidad por las cosas que uno no ha hecho. Mirar para otro lado, por ejemplo, ¿no? A uno le pueden pedir cuentas por ello, pero no existe algo así como el sentirse culpable por cosas que han ocurrido sin que uno participe activamente en ellas. El culpable tiene que ser juzgado. El culpable tiene que pagar por esa acción que ha hecho. El responsable, pues, tendrá su grado de culpabilidad interna, pero desde luego no es exactamente lo mismo. Hannah Arendt va abiertamente contra todo buenismo que intenta difuminar un poco ese sentimiento de responsabilidad y culpabilidad.
ella le molestaba mucho pues, el que en Alemania una juventud que en algún momento hubo, aparentemente con ese todos somos culpables, como que parecía noble y parecía tentador, ella afirmaba que era una exculpación de los realmente culpables, una declaración de solidaridad con los malhechores, que nunca hay que caer en eso. Donde todo el mundo es culpable, insiste, nadie lo es. La culpa es estrictamente personal, se refiere a un acto, no a intenciones o potencialidades. Por lo tanto, incluso habla de que se puede caer en ese sentimos culpables como puramente metafórico, en un falso sentimentalismo. Las normas legales y las morales tienen en común el rasgo importante de que siempre hacen referencia a la persona y a lo que la persona hace. Y apela, bueno, hay otras falacias como el de la pieza del engranaje y lo del mal menor, etcétera, que sería cuestión de otra charla, porque es de una finura y de una matización extrema. Y, en definitiva, él ya lo que defiende es la capacidad que tenemos cada uno de juzgar siempre. Es decir, tenemos derecho a juzgar. Porque incluso en momentos, ella habla de la Alemania nazi y de cómo hay una tendencia de la gente a perder los valores que siempre ha defendido y a irse con los fuertes, a irse con los que parecen que son los ganadores, a los que asustan, a los que de alguna forma hay que protegerse. Siempre hay alguien que dice yo no, Primo Levi, yo no, y por lo tanto hay que defender la capacidad de enjuiciamiento que tenemos cada uno de nosotros y no asustarse ante el desasosiego que nos produce el que muchas personas inteligentes, no manipuladas, empiezan a decir cosas sin sentido y realmente surge, tendrán razón, me estaré yo equivocando. Entonces hay que pensar en voz alta y hay que poner siempre el contexto de los hechos, que las opiniones no se coman a los hechos, que se puede distinguir, sobre todo en estos aspectos que estamos hablando, se distingue lo bueno de lo malo, se distingue lo que se hace en Colima o lo que se hace en el Holocausto de lo que es el tratar a la gente como humanos que son y no como deshumanizarlos hasta ser un número. Por lo tanto, esa importancia del juicio propio, de la reflexión, de los que no participan en esa maldad, porque, entre otras cosas, quieren vivir en paz consigo mismos, que es con quien siempre, al final, vamos a acabar nuestra vida. Norman Manea, otro de los disidentes, cuenta que pregunta a alguien, a un rabino, ¿para qué sigues predicando contra los malvados si ellos no van a cambiar nunca? Y él contesta, para no cambiar yo. Eso es algo que nos afecta a todos. Muchas gracias.